Saludo a la senadora María José Pizarro del Pacto Histórico. Senadora Pizarro, buenos días. Muy buenos días, un saludo para toda la mesa de trabajo de Mañanas Blue y un gran abrazo para todos los oyentes. Muchas gracias, senadora. ¿Qué responsabilidad, en su opinión, le cabe al presidente Gustavo Petro de lo ocurrido ayer, del bloqueo y del asedio durante más de 5 horas al Palacio de Justicia? Pues bueno, lo primero es tal vez la responsabilidad que a mí me parece le pertoca es no haber enviado precisamente, o que los gestores de convivencia y la policía, en fin, pues no hubiesen estado allí presentes desde el primer momento, por lo menos en las inmediaciones. Yo sí los vi en el Congreso de la República, creo que había... pero digamos no los vi en el momento en el que ya la situación se empezó a poner tensa. Nosotros desde el Congreso de la República teníamos perfectamente claro que era una convocatoria que había realizado FECODE y que la convocatoria que habían realizado era para expresar su rechazo al allanamiento que habían vivido unos días antes en su sede, y por lo tanto en FECODE, como ustedes pudieron ver, en la Fiscalía, como ustedes pudieron ver, y en la gran parte de lugares del país, pues las cosas sucedieron con absoluta tranquilidad. Yo estuve allí muy tranquila, todo el mundo se retiró sobre el mediodía, un poco después del mediodía ya no había nadie, y yo creo que ese era el sentido de la movilización, que fue precisamente la convocatoria que hicieron las centrales obreras y organizaciones sociales a dirigirse a la Fiscalía en respaldo a la Federación de Educadores de nuestro país. Pero entonces, ¿quién organizó la marcha que llegó y bloqueó el Palacio de Justicia, senadora? Porque pues estaba viendo y le estaba contando a los oyentes. La ministra de Trabajo, la doctora Gloria Inés Ramírez, la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, concejales del Pacto Histórico en el Palacio de Justicia, activistas por el cambio, que son organizaciones afines al gobierno del presidente Gustavo Petro y que lo apoyaron en su campaña, estaban allí. ¿Quién es el responsable entonces? Yo te quiero decir, nosotros teníamos perfectamente claro, y a mí me sorprende muchísimo, que gente se hubiera dirigido en medio de lo que yo creo que empezaron a rotar, ¿cómo se llaman esto? Convocatorias por distintos lados, pero nosotros teníamos perfectamente claro, tú pudiste ver, congresistas no hicieron presencia, y nosotros teníamos perfectamente claro que atendíamos a una convocatoria de FECODE. Me sorprende haberles visto. A mí inclusive hubieran podido expresarse en rechazo de manera muy tranquila, pacífica, como bien lo dijo el presidente Gustavo Petro. Es una cuestión de decencia. Uno tiene el derecho constitucional a expresarse, a manifestarse, siempre de forma pacífica, y lo que me parece gravísimo es que 4, 5, 10 radicales, ¿sí? Un grupo de radicales, no le voy a poner el número. Fueron un poquito más, fueron cerca de 500 personas en el momento más difícil, que no permitían la entrada y salida de la corte. Pero no todo el mundo era un radical desaforado, o sea, tampoco pueden haber personas expresándose. Pero pongámonos de acuerdo en una cosa, senadora, ¿a usted le parece bien que 500 personas hayan bloqueado durante 5 horas y no hayan permitido ni la entrada ni salida de nadie del Palacio de Justicia? ¿Eso no le parece violento? Por eso te estoy diciendo, es que si me dejas terminar la idea, con muchísimo gusto puedo terminar de expresarme. Me parece entonces que un grupo de personas absolutamente radicales, actuando por fuera de lo que es el derecho constitucional a manifestarse, a expresarse, pues digamos, hayamos terminado en una situación deplorable y agresiva, pues me parece que todos tenemos que cuestionarlo. Inclusive el mismo presidente Petro lo ha hecho, inclusive llegó él, que no es muy amigo de enviar la policía ya para disolver ese plantón que se había convocado. Pues me parece que eso es lo que le correspondía. Tal vez pudo haberlo hecho un poco antes, sí, pero tampoco, pero también es cierto que los mismos manifestantes, y esto me gustaría que ustedes también lo recogieran en los videos que seguro están analizando, en los momentos iniciales, los mismos manifestantes fueron los que le pidieron a la gente que por favor no bloqueara. Esto también es importante decirlo, y que muchos tenían camisetas, inclusive del Pacto Histórico. Sí, es así. Y la misma gente, yo tengo los videos. Ahí me pierdo, senadora. Mira entonces, ¿quién bloqueó durante 5 horas los parqueaderos y las entradas al Palacio de Justicia?
Pues a mí me parece que es un grupo de gente radical que, por supuesto, ante la noticia de que la Corte Suprema de Justicia no había elegido un nuevo fiscal, pues eso finalmente pues termina exaltando también los ánimos. Sí, lo que yo quiero es que no saquemos las cosas de proporciones. También habían personas dentro de los mismos manifestantes. Yo misma publiqué el video, lo puedes ver en mi cuenta de X, un video donde los mismos manifestantes se ponían delante y les decían, no, así no es. Y es que así no es que se hacen las cosas. Uno puede expresarse, uno puede manifestarse incluso ante la Corte Suprema de Justicia, pero siempre con respeto y respetando su autonomía. Y esto tenemos que tenerlo perfectamente claro quienes nos manifestamos, ¿sí? Quienes salimos a las calles a expresar nuestra voz de protesta frente a situaciones con las que no estamos de acuerdo, ¿sí? Y efectivamente lo que sucede, pero me parece que tampoco podemos sacar poner en un estado de desproporción absolutamente todo. El presidente de la República llamó al orden, envió la policía, rechazó los actos de violencia, así lo hicimos absolutamente, yo por lo menos lo hice, ¿sí? Y me parece que el lugar de la convocatoria era precisamente expresar una voz de rechazo contra el fiscal que está abiertamente haciendo política y caldeando los ánimos desde hace meses. Sí, y yo no he escuchado las voces críticas, igualmente críticas a la posición que ha tenido el fiscal general de la Nación, que no ha hecho sino caldear los ánimos durante meses, para que lleguemos precisamente a esta situación. Y eso me parece que es igual de cuestionable. No podemos igualar entonces que porque no se le cuestiona, según usted, a unos, no se pueda criticar la actitud del gobierno en esta situación. Mire, estoy mirando los volantes de la convocatoria de los maestros y se lo leo, porque me llama mucho la atención que ahora hayan cambiado el objetivo. Gran plantón para exigir la elección del fiscal. Vamos a la Corte Suprema de Justicia en defensa de la libertad y la Constitución del 91. Numeral elección de fiscal ya. Senadora, ¿qué responsabilidad le cabe, y así empecé la entrevista, al presidente Petro de lo que pasó ayer en el Palacio de Justicia por haber convocado a las calles a una manifestación hablando de un supuesto golpe o una ruptura institucional, cuando se sabe que es posible que uno sabe cómo empieza una marcha, pero no sabe cómo termina? ¿Qué responsabilidad le cabe al presidente por haber hecho esa convocatoria? Pues mira, lo primero es que efectivamente, y vuelvo y te repito, el presidente de la República no convocó movilizaciones ni al frente de la Corte Suprema de Justicia ni en la Fiscalía, y seguramente van a haber movilizaciones en apoyo al gobierno si esta situación, pues digamos, no hablo del tema de la Corte, que tiene todo el derecho a elegir y la autonomía para elegir, pero lo que sí es que nosotros no podemos entrar en una desinstitucionalización, y esa la ha provocado el fiscal general de la Nación. Es el fiscal general de la Nación el que ha provocado esta situación, tildando de narcotraficante al presidente, así llamándolo de cualquier tipo de improperio sin ninguna prueba, ¿sí? Es que uno también tiene que ver la violencia que se está ejerciendo por cuenta de esos comentarios en las redes sociales y en las calles, y es que esto exalta los ánimos, porque hay sectores en los cuales él puede tener favorabilidad, aceptación, y el presidente también lo quieren en muchísimas partes. Sí, senadora, y eso se vio ayer. Le leo dos partes del mensaje en Twitter que origina las marchas de hace exactamente 8 días, 6:33 de la tarde, lo escribe el presidente Petro. Sí, yo lo leí, sí, pero quiero recordárselo a los oyentes, si me permite. Perfecto. Han decidido la ruptura institucional. Como presidente de la República, debo avisar al mundo de la toma mafiosa de la Fiscalía y debo solicitar al pueblo la máxima movilización popular por la decencia. Aquí no se puede tumbar un presidente progresista, el primero en un siglo, porque legalmente un sindicato de trabajadores aportó a un partido de izquierda. Llegó el momento de la expresión popular. ¿A usted no le parece que es un trino que convoca a la gente a las calles de manera abierta? Pues evidentemente es un trino. ¿Y eso no termina saliendo mal ayer en la Corte Suprema? Podría haber salido, yo no estoy negando que ayer lo que sucedió frente a la Corte Suprema de Justicia es un hecho absolutamente desafortunado. Yo no lo estoy negando y estoy rechazando de tajo y sin ningún titubeo las agresiones que se vivieron en el día de ayer. Por supuesto que sí. Ahora estoy diciendo, tenemos que poner las cosas en una balanza, ¿sí? En una balanza significa que también debemos exigirle responsabilidades a quien ha estado caldeando los ánimos, porque se han estado caldeando los ánimos, porque
porque uno no trata así, de esa manera, uno no se refiere de esa manera al presidente de la República, así de sencillo. Ahora, el presidente de la República hizo ayer lo que le tocaba hacer y esta tampoco es la movilización multitudinaria. Sí, pero es una movilización, hecho movilizaciones que no salió mucho bien. Más multitudinarias. Es una ¿Sí? movilización que no salió bien y por yo creo que en eso estamos de acuerdo, radicales, senadora. Pero quiero preguntarle justamente por eso, senadora Pizarro. Tampoco nos movilizamos, nosotros nunca nos movilizamos, y esto que quede claro, tampoco nos movilizamos ejerciendo la violencia. Al contrario, hemos estado en las calles intentando frenar una violencia que ya se había desatado. ¿Sí? Eso senadora también Pizarro. Lo hemos hecho nosotros. Sí, quiero preguntarle por su frase repetida, reiterada en esta entrevista, de radicales, que se parece mucho a lo del presidente Petro hablando de infiltrados. ¿Van a reconocer a los que marcharon decentemente, a los que salieron a la calle de manera pacífica y no a los violentos como en el llamado estallido social? Nosotros vamos a hacer lo que siempre hemos hecho. Rechazamos la violencia que se desata de un lado y del otro. En el estallido social, la policía actuó de manera absolutamente desproporcionada y violenta, y yo estuve ahí, así como los manifestantes respondieron también a esas agresiones de manera seguramente desproporcionada y violenta. Pero lo que no podemos permitir, sí, nosotros tenemos que caminar y nosotros tenemos la responsabilidad de frenar, digamos, las situaciones de violencia, pero tampoco podemos asumir las responsabilidades de un montón de radicales. Yo quisiera de verdad que vieran el video. Al principio eran 4 personas y los manifestantes pidiéndoles que no, por favor, que así no se hacían las cosas, y no eran. Sí, ahí lo estamos viendo en YouTube. Usted nos cuenta, ahí lo estamos viendo, sí. Exacto, entonces yo lo que pido es que efectivamente cuando se hace un llamado tan amplio, cuando hay un nivel de desorganización, voy a decirlo, de desincronía en la citación, en las movilizaciones, pues efectivamente pasan estas cosas, porque ustedes han mirado, entre otras, cuando hemos salido de manera ordenada, y no ahora, esto hace años que nos movilizamos de manera tranquilizada y ordenada, pues la gente ejerce el derecho a la protesta, sencillo. Lo que no podemos permitir es que terminemos pues en situaciones que todos queremos lamentar, y en este caso en concreto lo lamentar es precisamente pues lamentar que se existan o que se presenten presiones frente a la Corte. No hay presiones. Ahora sí, le podemos hacer un llamado ciudadano, respetuoso a la Corte, a no mantenernos en una situación de zozobra con una vicefiscal absolutamente cuestionada y que además va a actuar exactamente igual como ha actuado el fiscal, porque la hemos visto también acompañando al fiscal para arriba y para abajo, inclusive hasta Estados Unidos, y es lo menos deseable. Es lo menos deseable, porque todos queremos un clima de tranquilidad. Entonces yo creo que la llave en este momento la tiene la Corte Suprema, y esperemos que los magistrados atiendan esta situación. Pero senadora, con toda la ley no les da un tiempo ni los obliga a elegir fiscal en un plazo determinado. Y puede que usted tenga razón en que la interinidad en general no es deseable en ninguna entidad del Estado, y menos en la Fiscalía, por la cantidad de asuntos y de funcionarios. Pero ustedes consideran que es válida la movilización, ¿van a seguir marchando para presionar a la Corte para que elija fiscal? No, nosotros lo que vamos a seguir es exigiendo una fiscalía despolitizada, que rompa los muros de impunidad que reinan en este país desde hace décadas, que sea absolutamente imparcial como tiene que ser la justicia, y creo que es una movilización que podemos hacer en esos términos, si hace falta. Sí hace falta, por supuesto que sí, porque la Fiscalía no ha actuado con imparcialidad, porque la Fiscalía no ha actuado con autonomía de intereses privados y de intereses políticos, de sus aliados políticos, porque no nos gusta un fiscal general de la Nación que llega por ser el mejor amigo del presidente. Sí, y que se autodenomina el hombre más preparado de la historia. Pero fue el que eligió la Corte en su momento. Sí, pero tenemos derecho a expresar nuestra voz de rechazo. No es un fiscal, no es el fiscal que merecía nuestro país en tiempos tan importantes, y además es que hemos perdido años para romper, y eso lo digo con Néstor Humberto Martínez también, años para saber qué pasó con Odebrecht, para saber también qué pasa con los grandes escándalos de corrupción. Es que la seguridad no va a mejorar si sigue la impunidad.
Y lo que han hecho es garantizar la impunidad. Cuando tú tienes 94% de impunidad, pues la verdad no tienes mucho que mostrar en términos de gestión. Y es normal. Senadora. Y nosotros sí vamos a exigir que tengamos un fiscal que ejerza autonomía. Nosotros no queremos un fiscal de bolsillo, no nos interesa. Que hagan las investigaciones que tengan que hacer, adelante. O sea, para eso está la justicia. Pero que exista verdad y exista justicia, punto. Y yo creo que la ciudadanía tiene derecho a exigir eso. Sí, quiero hacer una última pregunta, porque varios magistrados ayer, y se lo digo respetuosamente, se sintieron intimidados con la presencia de banderas del M-19, con pancartas del M-19 en medio de la manifestación. ¿A usted le parece que eso es adecuado? Recordando además dolorosamente, porque es inevitable, lo que pasó en 1985 con la toma del Palacio de Justicia. Mira, voy a repetir muy rápidamente la que yo dije. Sí, efectivamente el M-19 se tomó el Palacio de Justicia siendo una organización guerrillera insurgente en este país. Y sí, durante la retoma, decenas de personas murieron o fueron desaparecidas forzadamente o fueron torturadas o murieron en medio de esta situación que todos lamentamos, inclusive quienes hicieron parte del M-19. Yo no. Sí, yo solo soy la hija, ¿sí? En tercer lugar, que el Estado colombiano fue condenado por desaparición forzada y tortura, sí, fue condenado, y que hay condenas inclusive nacionales contra altos mandos militares también, y que el M-19 en 1990 firmó la paz y se desmovilizó, y estamos hablando de 35 años atrás. Eso también es una realidad, y que esos hombres y esas mujeres no quedaron disidencias funcionando. Pero esa no es una reivindicación de la lucha armada, senadora, el hecho de que esas banderas que significaron en su momento la toma del Palacio de Justicia estén ondeando frente al Palacio de Justicia. No, han ondeado por la plaza, en la Plaza de Bolívar. La gente pero es que ayer estaban ondeando en el bloqueo a la Corte. Pero déjame terminar, por favor. ¿Sí? No, yo solamente estoy interpelando, ¿sí? Sí, pero quiero expresarte una idea. Además discúlpenme, otra entrevista que me está esperando y ya tenía el compromiso. Entonces lo que quiero decir es, muy rápidamente, esas personas, hombres y mujeres, hicieron la paz hace 35 años. Hace 35 años hicieron la paz y han respetado desde 1990 las reglas democráticas y han respetado esa voluntad de paz y esa firma de esos acuerdos de paz. Ni siquiera cuando mataron al comandante se alzaron nuevamente en armas. Entonces yo no creo que tenga que asustarnos que una bandera de personas que reivindican también su historia y su identidad. Entonces, ¿en qué momento pasa uno a ser una persona aceptada por la sociedad con su historia? Sí, con su historia, buena, mala, con errores, con aciertos y desaciertos, pero hace 35 años están en la civilidad. Entonces yo, honestamente, quiero decir, yo creo que si uno hace la paz, hace la paz. Hace la paz. Y si alguna de esas personas, exmilitantes del M-19, participa, el M-19 ya no existe, dejó de existir en 1990 como organización armada y en 1991-92 dejó de existir después de que participaron en la Asamblea Nacional Constituyente, ¿sí? Y de ahí en adelante esos hombres y mujeres no pueden ser... no pueden ser, no se les puede atacar cuando han cumplido durante 35 años. Senadora, hay también un respeto a esa historia. Claro, nadie se va a tomar el Palacio de Justicia. No, señor. Antes de que se vaya a su otra entrevista. Y pidieron perdón también. Sí, es bueno también decirlo. Sí, pero bueno, y no han sido procesados porque hubo una amnistía, ¿no? En ese momento no había necesidad de juzgar los crímenes cometidos, y es cierto, y debo reconocer que es de los grupos que han cumplido y han honrado su palabra. Pero ¿qué pasaría si mañana Rodrigo Londoño Timochenko sacara una bandera de las FARC? ¿Usted cree que eso es adecuado después de el recuerdo de violencia que dejaron esos grupos? Porque el M también dejó un recuerdo de violencia. Sí, hay múltiples recuerdos en la historia del país y fue un grupo armado y ejerció la violencia. Sí, efectivamente, aquí tampoco se trata... ¿Está bien sacar las banderas de grupos que ejercieron la violencia, por ejemplo, contra la Corte en una manifestación frente a la Corte? No, pues yo creo que se manifiestan. A ver, que esté bien o que esté mal, lo que yo te digo es que puede no estar bien,
pero esas hombres y mujeres cumplieron con la paz, y eso es lo que tiene que tener ninguna persona que hoy tenga 70 años, que firmó la paz hace 35 años, que está comprometida con la paz de este país, y por eso nuevamente, a pesar de su edad, están intentando construir la paz en este país, pues digamos, tampoco los podemos señalar de esa manera, ¿sí? Punto. Y sencillamente, si hay otros que deciden también sacar esas banderas, porque tampoco sabemos si los que lo sacaron son militantes del M-19 o tenían sencillamente la intención de generar todo este desaire, pues me parece muy mal, porque están tergiversando una historia también de paz. También de paz. Y aquí hay historias de todo tipo, porque también hay cientos de militares, de militantes del M-19 que fueron torturados, y eso no se puede negar. Senadora, pero se han contado las historias, y aquí no se le tapa la cara a nadie. De los abusos sexuales en los cantones militares, de cómo los torturaron en el cantón norte. Las condenas a los militares se han publicitado. Hemos seguido los casos contra Arias Cabrales, contra el coronel Plazas Vega, hemos seguido contra Iván Ramírez, pero ayer también hemos habían seguido senadores procesos de la contra República, muchos militares investigados por violaciones a los derechos humanos. Así que respetuosamente se lo digo, no es el momento de decir que simplemente se habla de una violencia y no de la otra violencia. No, mira, lo que yo te quiero decir es simple. Así como cuestionamos la presencia de estas banderas con la recortación que exista y las claridades que yo he dado al respecto, y que es mi opinión, como todo el mundo brinda la suya, cuestionemos una senadora de la República que dice que se necesitan más Arias Cabrales y más Plazas Vegas. Cuestionemos eso también, porque no necesitamos militares que torturen y desaparezcan personas, necesitamos militares comprometidos con la Constitución y la ley, y yo creo que eso es lo que necesitamos. Entonces aquí cuestionemos lo que tengamos que cuestionar de todos los bandos, hasta que finalmente podamos construir algo que parece una utopía, pero que tiene que ser una realidad, y es la posibilidad de la reconciliación en nuestro país. Debo retirarme, lo siento inmensamente, quisiera seguir con ustedes, pero tenía de verdad otra entrevista. Senadora Pizarro, no se preocupe, le agradezco mucho estos minutos en Blue Radio. No, a usted, muchas gracias. 7:27 minutos del Partido Cambio Radical.